buenos días, agradecidos una vez más con nuestro Padre de amor, reconociendo su grandeza, su señorío, su autoridad, viendo la misericordia que es nueva cada mañana. Como siempre, pues un saludito a través de nuestras redes sociales, Gerson, Marian, Elizabeth, Nali Cruz, Anita Toniolo, Lupita, Héctor Picón, Florencia, todos los que en esta hermosa mañana pues se unen para manifestar, amar, adorar, recibir la palabra. Jimmy, porque tenemos hambre. Juliana, Evelyn, qué rico verte conectada. Es un tiempo maravilloso, una familia de la fe a quien amamos. Sergio, a todos los que en este día Norby pues están en medio de nosotros y con nosotros, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Así que dando gracias a Dios por este tiempo tan precioso que nos permite María Paula vivir como familia de la fe. Patricia, Daniel, allí donde están, a todos nuestro más sincero abrazo. Les amamos, Natal, Israel, extrañamos ese abrazo caluroso, poderoso, pero ya tendremos mucho tiempo, Carolina, Angie, para poder vernos y compartir, porque este tiempo también pasará. Y lo más importante, Pili, es que estaremos parados en la roca. Wilmar y Sonia, firmes, con Dina, con todos los que sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Buenos días, Claudia, Pastor Juan Carlos Escudero, qué gusto, Pastora Janet, Rosalvita, y a todos los que en esta mañana se van conectando, Marixa, William Sosa, Gloria, todos ellos muy bienvenidos en esta mañana. Y vamos a dar comienzo con una lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, que creo que viene muy bien para estos tiempos. En el capítulo 6, versículo 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, dice la Escritura, Ángela Ortega, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, nuestro Padre, familia Echeverry, nuestro Padre Lina, nuestro Padre Mabel, nuestro Padre Hugo, nuestro Padre Ángela, dice la Escritura que nuestro Padre Celestial sabe de qué usted y yo tenemos necesidad, pero nos exhorta, Karen, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, nos vendrán por añadiduras. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que en esta mañana, Pastor Kenneth, bendiciones, qué rico, Claudita, que están con nosotros. Así que en esta mañana nosotros nos apropiamos de este capítulo de Mateo, donde Dios nos está diciendo que no tengamos temor, que no nos afanemos, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, Fernando, sabemos lo que tenemos que hacer, Jonathan. Daniela, sabemos lo que tenemos que hacer, y es adorar, pararnos en la fe,
saber que en nuestra boca hay un milagro, que los pensamientos que vienen tienen que hablar fuertemente la fe del Hijo de Dios, que todo lo que expresemos por nuestra boca sea la palabra de Dios, porque dice la Escritura que ella corre velozmente y cumple el propósito para el cual ella ha sido enviada. No estamos hablando todo el tiempo de un problema, estamos hablando, Luz Marina, ¿sabe de qué? De la grandeza de Dios sobre este problema, pidiendo por las autoridades de las naciones. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir, Regina, en paz, sosegadamente, en tranquilidad. Por eso sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, Janet. Y en este cuidado hermoso podemos confiar. En esta mañana damos gracias a Dios, porque en este tiempo hemos tenido un tiempo tan poderoso de intercesión. Nos hemos unido un grupo grande de mujeres y de hombres por cada necesidad. Hay gente que no conocemos en las naciones, pero Dios les conoce. Y en medio de oraciones, en medio de hablar la palabra que representa la vida de Cristo en nosotros, estamos recibiendo testimonios hermosos de sanidades. Estamos viendo provisión sobrenatural llegar a la casa de los hermanos. Estamos viendo una gloria de un Padre que cuida de nosotros. Lo estamos viendo. Nos están llamando a notificar cosas hermosas que en los aires están pasando, porque somos transformadores de atmósferas. Recuerda, iglesia, que el Señor prometió en Jeremías 33:6. Dice la Escritura: he aquí que yo traeré salud y sanidad, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que hemos orado por esa salud y sanidad y esa paz que solamente puede venir de nuestro Padre. Oramos por cada persona que hoy está ingresada en una UCI, en un cuarto de aislamiento, esas personas que hoy se sienten solos. Desde aquí enviamos una palabra, porque el Espíritu de Dios, el Consolador, el que habita en la eternidad, está allí contigo para sanarte, para cuidarte, para levantarte, para animarte. Así que ánimo, iglesia. Hoy es un día para pararnos en la fe, para predicar la palabra del Señor, para pedir por las autoridades, para pedir por los sanitarios, para pedir que el gozo del Señor nos fortalezca. No es tiempo de acobardarnos, no es tiempo de tener pensamientos negativos, es tiempo de pararnos en la roca, estar en la brecha, hablando palabra de bendición, manifestando este Cristo que a usted y a mí nos habita, porque en medio de las pruebas es donde usted y yo sabemos dónde estamos parados. Así que, Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias por tu paz, gracias por nuestras familias, gracias, Señor, por darnos buenas nuevas a cada uno, Señor, en esta mañana, amigos, compañeros, personas que conocemos que pueden estar pasando un momento de salud complicado. Hoy enviamos esa palabra, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es medicina y sanidad para nuestro cuerpo. Este cuerpo donde habita el Espíritu Santo de Dios, desde donde usted y yo, con el Cristo que nos habita, podemos clamar al Cristo de la gloria que está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Honramos en esta mañana la palabra, declaramos que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviado. Creemos que somos tierra fértil y que toda palabra que el Señor hoy siembre en nuestra mente y nuestros corazones dará el fruto para el cual es enviado. Les amamos, les bendecimos, les rodeamos en oración. Somos uno con el Padre en este día, y les entrego en esta mañana a nuestro pastor, que viene con una palabra de poder. Les amamos y les bendecimos. En un rato nos vemos. No se desconecte y tome nota que lo que viene es grande. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, es una alegría estar de nuevo reunidos como cuerpo, estar de nuevo reunidos como iglesia. Estamos insistiendo en esa afirmación. Esto es una oportunidad que Dios nos da para que muchas mentes se cuadren al pensamiento de Cristo, al pensamiento real de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, de cuál es nuestra posición.
Por lo tanto, no estamos extrañando cuatro paredes, al contrario, estamos contentos de estar aquí con ustedes, de poder ser una palabra de aliento en un momento complicado. Les doy los buenos días absolutamente a todos los que están conectados, a los que están por conectar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Primero que todo quiero darle las gracias a mi Señor, las gracias a Dios. Gracias Padre Santo por esta magnífica oportunidad que tú nos das de poder seguirnos reuniendo como organismo vivo, como cuerpo, como tu familia, como la familia del reino, como esos ciudadanos que tú has documentado en un momento específico de la historia, de la vida, de la eternidad, para tu gloria. Soy el pastor Juan Carlos Moscoso, de Generación de Fe. Estamos transmitiendo desde Valencia, España, con el firme propósito de traer una palabra de ánimo, con el firme propósito de traer una palabra de fuerza, pero ante todo de entendimiento, una palabra que siga edificando el espíritu de nuestra mente y una palabra que nos siga llevando a esos niveles donde Dios nos quiere tener. Estoy completamente convencido de que quien se fundamenta en la vida de Cristo tiene las bases necesarias y tiene la estructura necesaria para resistir absolutamente cualquier cosa que venga. Tiene la estructura necesaria para resistirlo absolutamente todo. Nosotros tenemos por costumbre predicar de una manera organizada. Es decir, no soltamos una palabra distinta cada 8 días, sino que intentamos llevar una secuencia en lo que nosotros predicamos. Estoy totalmente convencido de que el orden en la palabra predicada estructura pensamiento de una manera mucho más organizada, de una manera mejor. Es decir, la secuencia de lo predicado es vital. Estoy totalmente convencido que la impartición sistemática de la palabra hace que la palabra quede escrita en nuestro espíritu. La impartición sistemática de la palabra hace que la palabra quede escrita en nuestro corazón y que cumpla todo aquello para lo que fue enviada. Por lo tanto, seguimos más o menos en la secuencia de lo que hemos venido predicando durante estos últimos 15 días. Pero ante todo yo quiero decirle a usted ahí que me está escuchando, no sé cómo están sus fuerzas, no sé en este momento usted cómo se encuentra con respecto a todo lo que está pasando, cómo está manejando usted la soledad o el encierro, cómo está manejando usted estos momentos. Pero déjeme decirle, no importa que en un momento usted en su carne se sienta débil, coja fuerza en Cristo. Usted sabe quién es. Usted sabe para lo que ha sido escogido y usted sabe para lo que ha sido llamado. Y hay momentos donde el Señor de alguna manera nos hace un examen. ¿Quiénes somos y cómo nos coge a nosotros esta cuarentena, esta crisis a nivel mundial? Y este es el momento donde nosotros como iglesia vamos a tener que dar testimonio de quiénes somos, de realmente qué es lo que somos iglesia. Esto es importante porque estamos recibiendo muchísima información y de afuera estamos recibiendo información correcta e información incorrecta. Estamos recibiendo información cierta y no tan cierta, información verdadera, y también estamos recibiendo información falsa. El tema es que la gran mayoría de la información que recibimos es información falsa, y esa información falsa de alguna manera nos pone en una ignorancia total de lo que está pasando. Y eso simplemente son las tinieblas que se mueven en el mundo. Eso simplemente son las tinieblas que el mundo de alguna manera imparte a cada uno de nosotros. Ahora, entendiendo por tinieblas el conocimiento contrario a la verdad de Cristo. Entendiendo por tinieblas, porque el mundo tiene conocimiento, pero es un conocimiento contrario a la luz. Es un conocimiento contrario a la vida de Cristo. Es decir, el mundo lo que nos está transmitiendo es ignorancia, es tinieblas. El mundo lo que nos está transmitiendo es confusión y es muerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, con base en lo que hemos aprendido, que la vida surge a través de un proceso de muerte. Todos sabemos que para que una semilla brote en vida primero tiene que morir. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de subir en resurrección y vida, se entregó a muerte de cruz. Por lo tanto, hay algo en nosotros que tiene que morir para que la vida de Cristo surja en cada uno de nosotros. Hay algo en nosotros que tiene que morir para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Por eso, déjeme decirle que lo que está pasando no se trata de nosotros. Lo que está pasando se trata de Cristo. Lo que está pasando se trata de que Él sea magnificado en nosotros y a través de nosotros. Y escúcheme una cosa, cuando yo digo que Cristo sea magnificado, precisamente le estoy diciendo eso. ¿Cómo está viviendo usted este encierro? ¿Cómo está viviendo usted esta pandemia, esta crisis, esta cuarentena?
Esos momentos donde usted se siente desfallecer, esos momentos donde usted se siente débil, esos momentos donde usted se siente triste, esos momentos donde usted empieza a recordar sus amigos, la calle, el trabajo, aún la congregación, y usted siente que desfallece, aquí es donde usted tiene que magnificar el Cristo que hay en usted. Precisamente esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de que Él sea reconocido en las naciones y exaltado por el mundo. Y solo va a ser reconocido en las naciones y exaltado por el mundo en virtud de lo que nosotros manifestemos de Él. Por lo tanto, nosotros como cuerpo tenemos que expresar a Cristo delante del mundo, delante de nuestros hijos, delante de nuestras familias, delante de nosotros mismos. ¿Sabe una cosa? A veces tenemos que expresar a Cristo delante del espejo, mirarnos a la cara y determinar qué somos, quiénes somos, cómo estamos viviendo esto. Entender que nosotros no somos fulano o sutano, sino que somos el Cristo que está en nosotros. Por lo tanto, todo lo que digamos tiene que manifestar a Cristo. Todo lo que hagamos tiene que manifestar a Cristo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hace 8 días estudiábamos Gálatas capítulo 1. Y el capítulo 1 de Gálatas nos enseñaba a nosotros cómo a Dios le plació revelar a Cristo en esa generación de Pablo y de una manera especial a Pablo. Y nos enseñaba la importancia de nosotros estar fundamentados en esa revelación. Y esto es importante entenderlo. Es más, es vital, es necesario. Tenemos que estar fundamentados en esa revelación. Una revelación que de alguna manera nos conecta con la vida de Cristo. Esa revelación de la preeminencia de Cristo sobre absolutamente todo lo existente es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando digo todo lo existente, es todo lo existente, y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender que solo tenemos vida en Cristo, que Cristo es la vida, que sin Él estamos en tinieblas, que sin Él estamos en completa ignorancia de lo que es la verdad de Cristo. El problema que de pronto usted y yo hemos tenido es que la dinámica de las congregaciones se ve afectada cuando Cristo no es la vida del individuo, cuando Cristo no es la vida del creyente, cuando Cristo no es la vida de la persona como tal, no del cuerpo, porque el cuerpo finalmente la vida es Cristo. Pero nosotros tenemos que determinar, iglesia, que Cristo sea la vida mía como individuo. Es decir, el problema en las congregaciones es esa dinámica, iglesia, de que Cristo no es la vida del creyente. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender no de la obra de los hombres, sino de la obra de Dios. Porque finalmente la obra de los hombres siempre va encaminada al reconocimiento personal, pero la obra de Dios es gozo, la obra de Dios es amor, la obra de Dios es paz. ¿Por qué? Porque no nos conforma de acuerdo a los paradigmas religiosos, sino a la vida de Cristo. Por lo tanto, nosotros decimos que somos una generación de fe, pero solamente vamos a poder ser una verdadera generación de fe a través de Cristo. En fin, finalmente, si Cristo es nuestra preeminencia, esa fe irá en incremento. Si Cristo es nuestra preeminencia, iglesia, todo celo, toda derrota, toda enfermedad, toda pandemia, no tendrán oportunidad en mi vida, ni tendrán oportunidad en mi familia, ni tendrán oportunidad en mi casa. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el reino de Cristo y no el reino de los hombres, sirviéndole a los hermanos, no a nuestros propios intereses, sirviéndole a los demás, no a nuestros propios intereses. Y eso se da cuando el factor gobernante es Cristo y no la necesidad de llenar nuestro propio ego. No la necesidad de demostrarle al mundo que yo soy un santo. No, escúcheme, la obra de Dios es establecer la fe. Esa es la obra de Dios. Nosotros creemos que estamos haciendo la obra de Dios de otra manera. No. La obra de Dios es establecer la fe. ¿Para qué? Para incrementar la vida de Cristo en la iglesia. Para incrementar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de los hombres sigue siendo el deseo de lograr reconocimiento. El deseo de lograr una posición, el deseo de lograr una alabanza delante de los hombres, pero la obra de Dios es llevarnos a la fe. La obra de Dios es incrementar la fe en nosotros. Es decir, la obra de Dios es que nosotros lleguemos a creer en el que protege la vida, en el que cuida la vida, en el que establece la vida, en el que es la misma vida. Eso es hacer la obra de Dios. Entonces, finalmente la razón de que todo exista es única y exclusivamente manifestar la grandeza del Hijo de Dios. Por eso es que la salvación no es un viaje al cielo.
Por eso, iglesia, exactamente es lo que nosotros hemos aprendido. No. La salvación no es un viaje al cielo, sino la recuperación de una raza, la recuperación de una generación, la recuperación en Cristo Jesús para un propósito eterno. Miren, nosotros teníamos tanto valor en el propósito de Dios que Él nos escogió desde antes de nacer en Cristo Jesús. Finalmente, lo único que tiene valor para Dios es aquello que pueda, de alguna manera, manifestar a su Hijo. Y eso comienza contigo. Y eso comienza conmigo. Eso comienza con la renuncia a nosotros mismos. Eso comienza con la renuncia a nuestro orgullo. Eso comienza con la renuncia a nuestro ego. Eso comienza con la muerte en nosotros mismos. Eso comienza con la muerte del yo. Acuérdese que el texto dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo, que ser crucificado en Cristo implica la muerte en nosotros de todo lo que murió con Cristo en la cruz. Eso implica la muerte en nosotros de todo lo que murió en la cruz del Calvario. Y me refiero al pecado, al mismo diablo, cualquier espíritu de maldad, enfermedad, pandemia, atadura a la ley y a la religión. Nuestro contexto inmediato dice el texto, estamos en Gálatas 2:20, y Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Mire qué interesante lo que dice Pablo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Este es el fundamento de nuestro texto. Entonces todo lo que fue crucificado en Cristo tiene que ser muerto en mí, tiene que morir en mí. Y eso incluye la dependencia a la ley que de alguna manera Cristo cumplió completamente. Entonces, cuando esta revelación sube de una manera correcta a nuestro entendimiento por iluminación del Espíritu Santo, ahí es donde Cristo se convierte en nuestra garantía de vida. Ahí es donde Cristo se convierte en nuestra propia vida. Esto es mucho más fuerte que nosotros decir que tenemos a Cristo en el corazón. Esto es mucho más fuerte inclusive de decir que Cristo vive en mí. Pablo está diciendo: Cristo es mi propia vida. Eso es poderoso, iglesia. Y si Cristo en mi vida, entonces, escúcheme, si Cristo en mi vida, entonces la muerte podrá tocar mi carne, pero no tocará mi espíritu. Amén. ¡Wow! Algunos dicen: no, pastor, es que yo entiendo lo que usted dice, pero es que Cristo hace mucho tiempo que es lo más importante en mi vida. Algunos dicen: pastor, es que Cristo es el primero para mí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno dice que Cristo es el primero para mí, lo que está haciendo es poner a Cristo de primero en una lista donde también hay un segundo y hay un tercero, donde hay un cuarto y hay un quinto. Es decir, está condicionado por las cosas que ha hecho, porque Él ha hecho muchas cosas. Nos dio matrimonio, nos dio hijos, nos dio economía, trabajo, probablemente te sacó de un vicio, te libró de una enfermedad. ¿Cuántas cosas ha hecho? Pero finalmente Cristo se va convirtiendo en lo primero por un favor que hizo, en tu vida, y termina siendo simplemente la representación de una lista de las cosas que ha hecho. Y esto no fue lo que dijo Pablo. Pablo nunca dijo que Cristo era una máquina de favores. Pablo nunca dijo que Cristo era una vida mejor, o que conociéramos a Cristo para que tuviéramos una mejor vida. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo: Cristo es mi vida. Y eso va mucho más allá de las cosas que a nosotros nos han acontecido. Eso va mucho más allá de las cosas que a nosotros nos han pasado en la vida. Es un cambio de naturaleza. Es pasar a ser nuevas criaturas. Es pasar a ser nuevos individuos. Por eso Él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Él está diciendo: yo ya no soy fulano, yo ya no soy mengano, yo ya no soy perano, yo ya no soy sutano. Ahora yo soy un hijo de Dios. Es decir, ya no me domina la carne ni cualquier cosa que pueda afectar a la carne. Ahora, por la vida de Cristo, yo vivo en el Espíritu porque Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué interesante como Pablo está plasmando de una manera perfecta su proceso de muerte para vida. Es decir, el viejo Pablo, el antiguo Pablo, aquel Saulo de Tarso desapareció. ¿Por qué? Porque pasó un proceso de muerte para levantarse en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no lo dijo cualquiera. Lo dijo un hombre que se gloriaba en la ley, que se gloriaba en su posición militar, en su posición de poder, en su posición religiosa, en su posición política. Un hombre que fue capaz de decir que él era irreprensible, porque su vida era cumplir la ley. Entonces, finalmente, déjeme decir una cosa: vivir para agradar a Dios, cumpliendo la ley, es vivir bajo la sombra de la ley. ¿Y la ley qué representa? La ley representa condenación, la ley representa acusación, la ley representa culpabilidad, la ley representa castigo. Y sabe una cosa, representa apariencias. Estoy muy bien por fuera,
pero por dentro estoy destrozado. Es decir, la ley no nos transforma por dentro, no cambia absolutamente nada de nuestro interior. Por eso es que en el antiguo pacto, iglesia, cuando alguien ofrecía sacrificio, sabía que tenía que volver a ofrecer sacrificio, y volver a ofrecer sacrificio, y volver a ofrecer sacrificio. Por eso es que Hebreos, capítulo 9, versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, el tabernáculo del sacrificio no hace perfecto en cuanto a la conciencia absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque solo puede llegar hasta la carne, solo puede tocar el alma, lo almático, las emociones. Esto es importante entenderlo, iglesia. Solo es símbolo para este tiempo en que Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, desde la instauración del nuevo pacto, está presente en la vida de los creyentes, en toda su plenitud y con toda su preeminencia. Entonces los sacrificios, aún con todo el uso que les daban, iglesia, no podían limpiar la conciencia de absolutamente nadie. Por eso Pablo dice, yo me gloriaba en la ley. Mi vida era la ley. Para mí agradar a Dios era equivalente a guardar la ley. Entonces, en cuanto a la ley, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos a un Saulo de Tarso perfecto, sin errores. Finalmente, él mismo se llama fariseo de fariseos. Era la columna vertebral de todos los legalistas de ese tiempo. Y de repente se le revela a Cristo. Y se da cuenta a él que ni él ni nadie habían podido ni podrían nunca cumplir la ley. Lo dijo él mismo en Romanos capítulo 3, versículo número 12. Ni siquiera uno, no se halló ni siquiera un justo sobre la tierra. Es donde Pablo se da cuenta de sus propias deficiencias, de sus propias debilidades. Cuando Cristo se le revela, cuando se le revela la verdad, cuando se le revela el reino, cuando se le revela la gracia, cuando se le revela la vida, Pablo entiende que aquel que murió en la cruz, aquel del que le venían hablando, aquel que se le reveló en vida, iglesia, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que había hecho muchas cosas buenas, no solamente hizo muchas cosas buenas, sino que él era la bondad. No solo hizo cosas justas, sino que él era la justicia. No solo amó con amor eterno, sino que él era el amor. No solo habló la verdad todos los días de su vida, sino que él era la verdad. No solo tuvo misericordia, sino que él era la misericordia. No solo nos invitó a seguir el mejor camino, sino que él era y mostró el mejor camino. No solo sanó a los enfermos, sino que él era la sanidad. Pablo entendió, iglesia, que el Señor vivió en perfección sin necesidad de depender de la ley, ni de los hombres, ni de absolutamente nada externo. Porque a él nada podía tocarlo, nada podía dañarlo. De hecho, a Cristo nadie lo podía matar. Él mismo entregó su vida para luego volver a tomarla. Entonces Pablo entendió que todo lo que hizo para agradar a Dios, delante de Dios, era considerado como basura. Porque después del sacrificio de la cruz, finalmente, ya no había por qué gloriarse en la ley. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y la cumplió a perfección. Por lo tanto, ahora había que gloriarse en Cristo. Amén. Ahí es donde Pablo, de una manera maravillosa, entiende y dice, lo que a mí me conecta ahora a la justicia no son las obras que yo hago, no son las obras que yo hice, sino la fe que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios no está buscando nuestras obras de justicia, sino la manifestación del justo que habita en nosotros, la manifestación del justo que vive en nosotros. Es donde nosotros tenemos que plantearnos y empezar a plantearnos en este momento complicado que estamos viviendo. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida hasta este momento? ¿Qué ha sido lo más importante para nosotros? ¿A qué le hemos dado el primer lugar o qué ha sido el centro de nuestras vidas? Porque nosotros hemos dejado apartado a Dios y muchos han dejado apartado a Dios para darle más importancia a otras cosas. Pero el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas. Diga conmigo todas, ahí donde está, diga todas. Todas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo es claro, no deja absolutamente nada en el tintero. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Pablo está diciendo todas, no está diciendo algunas. Y eso incluye todo: trabajo, fama, dinero, deporte, profesión, moda, tantas cosas que de alguna manera nosotros hemos puesto como preeminencia en nuestras vidas.
Nosotros le hemos dado la preeminencia a esas cosas, iglesia, y eso nos ha llevado a apartarnos del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar ahora nuestra manera de pensar para ganar a Cristo y poner la excelencia del conocimiento de Cristo como la razón de nuestras vidas. Poner la excelencia del conocimiento de Cristo como la razón para nosotros buscar ese incremento día a día en su palabra. Buscar ese incremento día a día en la decisión de una manera de vida. Solo podemos decir que Cristo es mi vida porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, iglesia, este es el momento para que nosotros hagamos reflexión de cómo hemos llegado a esta cuarentena. ¿Cómo vamos a vivir esta cuarentena? ¿Cómo vamos a aprovechar este tiempo? Me gustan algunos posts que han levantado y han subido algunos en internet, donde de alguna manera le plantean a la gente tantas cosas que hemos soñado hacer y en este momento que tenemos la oportunidad, parece que la queja no nos deja. Es hora de nosotros reflexionar y entender que el gobierno que en este momento maneja nuestras vidas tiene que ser el gobierno de Cristo. Y si no, usted y yo tenemos toda la capacidad humana y natural de caer en pánico, en agonía, en agobio, en depresión. Claro, finalmente esa es nuestra naturaleza. Pero yo te digo algo. Recuerda cada instante de tu vida quién eres. ¿Quién ha venido a habitar en ti por su Espíritu Santo? El Cristo que habita en ti, tiene que gobernar tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes y empezar nosotros a ser verdaderos reyes y sacerdotes para lo que hemos sido, edificados y estructurados en un fundamento eterno que se llama Cristo Jesús. Los quiero bendecir. Quiero decirles que tomen fuerzas, pero fuerzas en Cristo. No fuerzas en ustedes. Plantéense en una vida diferente. Este es el momento de comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar cuando esta cuarentena termine? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Esta cuarentena es vital para que usted fundamente en su espíritu y en su mente una persona diferente. Una persona que no sea ni fulano, ni sutano, ni mengano, sino el Cristo que ahora vive en nosotros. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero bendecirlos y quiero terminar orando por todas aquellas personas que están enfermas. Aquellas personas que están en el hospital probablemente con miedo, con terror, con pánico. No mandarles una voz de esperanza, porque esa voz de esperanza la manda cualquiera. Es que entiendan partiendo de la fe. Y la fe es certeza. Y la fe es convicción. Tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo maravilloso que es el dueño de nuestras vidas. Y que a través de esta prueba va a salir airoso todo aquel que en la escogencia ha aceptado ese llamado, que en la escogencia ha aceptado esa asignación y que le ha dicho: Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Para qué soy bueno? Bueno, eso lo tienes que determinar tú. Los bendigo y declaro una semana en bendición, una semana levantada en poder, pero en el poder del Cristo que te habita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentimos muy bendecidos con una palabra que edifica. Iglesia, que nuestra fe hable más alto que las circunstancias que vemos todo el tiempo. Es un tiempo de oportunidad para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. No tenemos temor. El temor no viene de Dios. Estamos capacitados como iglesia para prevalecer en victoria. Usted y yo en Él somos más que vencedores. Recuerda, iglesia, no caminamos por vista, caminamos por fe. Y como iglesia no dejamos de militar y mostrar a cada persona un mensaje de esperanza, de fe y de convicción. Les animo a una lectura de la palabra todos los días, a tener un ambiente de adoración, de alabanza. Ponga música en su casa, alegre la vida de los que están a su alrededor. Les recomiendo una canción, Ganas de Vivir, de Quique Pavón, me encanta. Y bueno, estamos recibiendo muchas peticiones de oración y estamos viendo también muchas respuestas. Así que les animamos por parte de Facebook, Pastores Juan y Lina, por el Messenger en privado, nos puedes estar mandando tu petición. Por el Instagram estamos Generación de Fe España o Paz _Lina Gómez. Ahí nos encuentras. Estamos
estamos para servirte. Me despido de todos y cada uno de ustedes, Paola Ocampo, José Miguel, Beatriz Núñez, Catherine Graterol, Julio César, Olguita, Mabel, Lady, Sofía, todos los que hoy nos han acompañado en este tiempo, Anita Toniolo, les animamos, por favor, a compartir el mensaje en las redes. Dele compartir. Las naciones de la tierra necesitan escuchar una palabra de bendición. Cuando la palabra corre velozmente, usted y yo somos portadores de buenas nuevas. Alejandra, Molly, les bendecimos a todos. Declaramos, como decía el pastor, una semana llena de victoria. Y como comenzamos con Mateo 6, no nos afanemos por nada porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Les amamos, les bendecimos y damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un aplauso para todos aquellos hombres y mujeres que hoy están fuera trabajando, ayudándonos por los sanitarios, por nuestros niños. Pero un aplauso al Dios que se glorifica, que se magnifica en cada situación de nuestras vidas. Les amamos, les bendecimos y nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Vale, José Miguel, vale, Daniela, adiós.